Perdón, se me había olvidado clicharle ahí donde dice grabar. Bueno, entonces les decía, tienen eh, su cuestionario de resistividad y ya les puse aquí hasta cuándo tienen para subir tanto su cuestionario como su reporte de resistividad eléctrica. Pueden, tienen hasta el 25 de agosto, que es a partir de hoy una semana. ¿Sí? Hasta antes del 25 de agosto a las, debería de estar hasta las 11 de la noche, entonces déjenme lo corrijo de una vez. Creo que ya estaba dormido anoche. Entonces, $23 de agosto hasta las 23:55. Para que coincida con Ok. Entonces, ya está pues, su cuestionario para subirlo hasta antes del 25 de agosto a las 23:55, su primer reporte de resistividad eléctrica, para subirlo hasta el 23 de agosto a más tardar a las 23:55. Entonces, con que le den aquí a reporte de resistividad eléctrica, los manda a una pantalla donde pueden subirlos. Bueno, a mí me manda donde los voy a calificar, pero bueno. ¿Sí? Entonces, les va a aparecer una pantalla para poder subir el archivo. El archivo me lo pueden subir ya sea en un Word o en un PDF. Si está más grande que 10 megabytes, entonces me lo suben como un PDF, por favor. Y en dado caso de que les dé problemas para subirlo, me lo pueden mandar a mi correo electrónico. Bueno, les decía que aquí ya está la clase del lunes 16 de agosto. Más al rato que ya me avisen que puedo bajar la grabación, se las voy a poner aquí también. ¿Sí? Bueno, entonces algo que les causa muchas inquietudes es qué puntos debe de tener un reporte de actividad experimental. De hecho, pues ya todos ustedes saben, ¿no? Porque ya han hecho diferentes reportes, tanto en método 1 como en método 2. Entonces ya saben básicamente lo que tiene que tener un reporte. Como primer punto del reporte de la actividad experimental, pues tiene que tener una carátula de presentación. ¿Sí? Entonces vamos a tener una carátula de presentación donde es importante que tengan los nombres de los equipos, de los integrantes del equipo, su nombre de cada uno de ustedes, con eso es suficiente para mí, tengo mi lista, entonces ahí cotejo los nombres. El título de la actividad experimental, por ejemplo, ¿qué título le pondríamos a esta actividad experimental? ¿Cuál creen que sea un buen título? Jóvenes. ¿Qué título le pondrían a su actividad experimental? ¿Resistividad eléctrica? Uno podría ser resistividad eléctrica, ¿no? Otra resistividad eléctrica en el grafito o la resistividad eléctrica del grafito o resistividad eléctrica en general, ¿no? Como dice su compañero, ¿no? Sin especificar en qué.
Aunque otro título podría ser resistividad eléctrica en el grafito. O un título que no tenga que ver nada con el grafito ni con la conductividad. ¿Cuál creen ustedes que podría ser un buen título? Que no tenga relación con la conductividad, aunque, bueno, el título debe de estar en concordancia con lo que se va a reportar, ¿no? ¿Qué otra cosa van a hacer además de calcular la resistividad eléctrica? ¿O creen que la resistividad eléctrica del grafito y de los hilos que les puse sea lo más importante del reporte? ¿Alguna idea, jóvenes? A lo mejor a su título de su actividad, yo le pondría aplicando el método de mínimos cuadrados y paralelogramo para ajuste de datos experimentales. ¿Tendrá ese título que ver algo con lo que estamos haciendo o con lo que vamos a reportar? Sí, sí, tiene que ver también. Sí, no, está relacionado. Aunque bueno, siempre se pide que el título sea representativo, ¿no? Que sea descriptivo de lo que estamos haciendo. Si bien es cierto que estamos tratando de encontrar la resistividad, la conductividad del grafito y de los hilos metálicos en este primer reporte, pero también es cierto que estamos recordando cómo aplicar el método de mínimos cuadrados y el método del paralelogramo, y por decir más, la propagación tanto de la incertidumbre como de la desviación estándar. Entonces, si no les gusta el título de conductividad eléctrica en materiales, o conductividad eléctrica sola, o conductividad eléctrica en el grafito, podremos ponerle otro título que no tiene nada que ver con eso, ¿no? Como aplicación o recordando el método de mínimos cuadrados y el método del paralelogramo para ajuste de datos experimentales. Entonces, ustedes deciden qué título le vamos a poner. El nombre de los integrantes del equipo ya les comenté, tiene que ser su nombre, su matrícula si quieren, y en cada reporte debe de haber a lo más 3 personas. ¿Sí? Es cierto que a algunos nos gusta trabajar solos, entonces también pueden hacerlo, solamente que me tienen que avisar. ¿Sí? Entonces pueden hacer el trabajo individual, pero yo prefiero que sean por grupos de 3, pero si hay alguno que decide que él solito lo hace, también puede ser posible, ¿no? Aunque recuerden que tenemos que ser empáticos con nuestros compañeros, quiere decir que nos tenemos que poner en sus zapatos y entre todos hacer el mejor trabajo posible. Entre los 3, hacer el mejor trabajo posible. Desafortunadamente, nuestro entorno ahorita y nuestro modo de ver las clases, pues ha cambiado significativamente. Sí, no es lo mismo que nos pongamos de acuerdo y nos veamos en la biblioteca para hacer el reporte, a decir, nos vamos a conectar a las 5 de la mañana para que hagamos el reporte. Sí, hay que ver que la situación originada por esta pandemia que ya tiene como 18 meses que estamos sufriendo, o no sé cuántos, y entonces tenemos que ser solidarios y acompañarnos con nuestros amigos, con nuestros compañeros de curso. Ahorita quizás algunos no se conozcan físicamente, pero va a llegar el momento en que vamos a tener que regresar a la UAM. De hecho, yo creo que el siguiente trimestre va a ser híbrido. Entonces ahí va a ser otra forma de ver las cosas y de ver cómo le hacemos, ¿no? Pero en este momento tenemos que adaptarnos a las circunstancias
tenemos que ser empáticos con nuestros compañeros, tenemos que aprender a trabajar con ellos de manera virtual también, y tenemos que hacer lo mejor posible para llegar a una calificación que sea bastante aceptable. Sí, entonces, por favor, los que están en un equipo, comuníquense, vean su reporte. Quizás no podemos reunirnos físicamente, pero sí a través de la web. Y entonces es una manera un poquito diferente de hacer las cosas. Pero se pueden hacer y tenemos que hacerlas para sacar lo mejor de nosotros en cada una de las actividades experimentales, ¿no? Entonces, esta primera parte, que es mi carátula de presentación, está calificada con 0.5. ¿Sí? Y luego vamos a ver los objetivos generales y particulares, que eso me va a contar un punto. ¿Cuáles podrían ser los objetivos general, un objetivo general y particulares para este ejercicio que estamos haciendo o que vamos a reportar? ¿Cuáles se les ocurre? Díganme primero qué se les ocurre como un objetivo particular, o un objetivo general, perdón. Uno general sería usar el método de mínimos cuadrados. Ajá. Sería uno muy general, sería ajuste de datos experimentales por el método de mínimos cuadrados, y otro también muy general sería por el método del paralelogramo, ¿no? O jugar con las palabras y poner los mínimos cuadrados y paralelogramo en un solo enunciado. Y ese sería uno muy general. Otro general tendría que ver con las propiedades de los materiales, ¿no? Calcular la resistividad o la conductividad eléctrica de diferentes materiales. Y entonces ya tenemos ahí dos objetivos generales que podrían ser buenos para nuestro trabajo. Y particulares, uno podría ser conductividad eléctrica del grafito, estudiar la conductividad eléctrica de hilos metálicos. ¿Qué otra podría ser muy particular? Recordar métodos de ajuste de datos experimentales. Y órale, ya tengo tres. Tengo dos muy generales y tres muy particulares. Esos podrían ser mis objetivos. Sí, luego, la definición del problema, ¿qué buscaré? ¿Qué haré? Definición del problema dice que puedo tener una introducción o antecedentes bibliográficos o teorías relacionadas y modelos. ¿Qué podríamos poner en introducción o antecedentes? Quizás ampliar un poquito lo que está en el pivot, ¿no? O lo que está aquí en la página de Virtuami. De aquí yo puedo hacer referencia a libros como el Sears Szymanski, el Landau, el que utilizamos siempre en mecánica. ¿Cuál es? Uy, se me olvidaron hasta los títulos de los libros. ¿Qué título utilizaron en mecánica elemental? Brown, el Brown. El Brown, ese es un buen libro, escrito por uno de nuestros profesores eméritos que ya se retiró. Este trimestre se está retirando. Para Y ese mecánica es un 2, profe, excelente dijo. libro, ¿no? Mecánica 1, mecánica 2. Yo ¿Qué utilicé utilizar? Resnick. El Resnick es el más popular, ¿no? Sí. Aunque podemos tener el Sears, el Brown, hay un montonal de libros que podemos utilizar, ¿no? Donde podemos encontrar definición, una introducción o antecedentes acerca del tema de conductividad de materiales.
aunque hay otros, claro, ¿sí? Y tenemos siempre a disposición Internet. Entonces, no está prohibido que tomen cosas de Internet. Lo pueden hacer. Lo que sí está prohibido y que a veces causa problemas entre nosotros, y ahorita les explico por qué, es que utilicen esas teclitas que es Control C, Control V. Copiar y pegar. ¿Y por qué causa problemas copiar y pegar? ¿Ustedes por qué creen que sea? Porque estamos robando créditos. Bueno, independientemente de eso, señorita, lo que pasa es que cuando copiamos y pegamos, nunca lo leemos. Sí, entonces dicen, esta me gusta, entonces le copio de aquí a acá y ya se lo pongo, al fin que el maestro ni lo revisa. Sí, solamente que hay algunos problemitas con copiar y pegar. El primero, cuando uno copia y pega de internet, casi los enlaces a otras páginas no se los quitan. Y entonces pasamos el mouse para cambiar de hoja o para subrayar algo y aparece la manita. En un texto que ustedes me den, si aparece la manita, ¿qué creen que indique eso? Jóvenes, si me dan un archivo y deslizo el mouse y de repente me aparece la manita, ¿qué creen que sea eso? Que hay un link para entrar. Que hay un link que me está tratando de dirigir hacia otro lugar. Y eso quiere decir que ustedes no lo revisaron, que agarraron, copiaron y pegaron. Sí, entonces, si hacen eso, por lo menos asegúrense de que no se active la manita. Sí, quítenle los links. Eso quiere decir que por lo menos están leyendo esa parte. ¿Qué otra cosa puede ocurrir cuando copio y pego? El tipo de letra es diferente. Bueno, el tipo de letra es lo de menos, porque a algunos le puede gustar Arial, otros Times New Roman, helvéticas, manuscrita, lo que ustedes quieran. Pero ¿Sí? cuando copiamos es diferente el texto original a la introducción o cosas así. Sí, puede ser diferente, pero mire, el problema es también que, por ejemplo, si copian de un archivo que escribió en español, entonces dicen ustedes, pues es que los dos hablamos español, entonces deberíamos de escribir igual, ¿no? Solamente que hay cosas que no significan lo mismo para nosotros que para ellos. Por ejemplo, uno muy característico en este tema es decir, pues, escribir, por ejemplo, la resistencia eléctrica la medí con un polímetro. Y nosotros para medir eso no utilizamos, bueno, no llamamos polímetro a nuestro instrumento de medición. ¿Cómo le llamamos? Le llamamos multímetro, ¿no? Muchas medidas. Y poli también significa muchos. Entonces, para los españoles, polímetro significa un aparato que mide diferentes cosas. Poli es muchos y metro medir, muchas medidas. Y ellos utilizan polímetro de manera muy cotidiana. Y nosotros no utilizamos esa palabra, utilizamos multímetro o le decimos medidor de resistencia, algo por el estilo. Entonces ahí también eso es un indicativo de que copié y pegué en una palabra. Sí, pero existen otras palabras como la conjugación de los verbos. Voice, para decir nosotros. ¿Sí? Y lo mismo pasa con los argentinos, con los chilenos, con los colombianos. Hay palabritas que no utilizamos de manera cotidiana nosotros y ellos sí.
Y entonces depende de quién lo escriba, pues va a ser el estilo. Sí, y entonces me gusta que cuando copian algo de internet, lo revisen, en especial para quitarle los links externos y para componer las palabras que suenen raro para nosotros, ¿no? Para el español que hablamos aquí en México. ¿Ok? Y entonces, introducción o antecedentes y teorías relacionadas y modelos. Ya sabemos, podemos tomarlas de libros, podemos revisarlas de internet, y lo que no podemos hacer es copiar y pegar. ¿Ok? Bueno, y entonces los objetivos particulares tienen un punto, la definición del problema tiene un punto, y entonces, definición del problema, si vamos y copiamos una tesis de alguien que habla en conductividad y son como 500 hojas, lo podemos hacer, pero todo eso les vale un punto. Sí, cuando estamos en clases presenciales, normalmente esto de introducción a antecedentes, les pido que me escriban una hoja a más, escrita a mano, para evitar que copien y peguen. Pero bueno, ahorita no podemos hacerlo, entonces lo hacemos así. Y definición del problema también es un punto, y luego viene el procedimiento experimental. ¿Qué pondrían ustedes en procedimiento experimental de esto que vamos a hacer de la resistividad o la conductividad eléctrica? ¿Qué pondrían en procedimiento experimental? Pues, podríamos decir que tomamos los datos de un video, no. ¿Sí? Ese sería uno primero, ¿no? Las medidas experimentales las tomamos de un video de la página de Pivot, de la actividad experimental fulana de tal, que se encuentra en la página de Pivot. Esa es una descripción, ¿no? Y luego, se utilizó una barra de grafito de la cual fijamos nuestro cero de referencia, y a partir de ahí medimos resistencia y distancia entre electrodos sobre la barra de grafito. La resistencia la medimos con un multímetro que tiene una incertidumbre de 0.1 ohms, y todo lo que se me ocurra, ¿no? De la descripción del equipo. Sí, para medir utilizamos una regla virtual que aparece como una de las herramientas de Pivot, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo eso que vamos a hacer en la descripción del equipo y cómo hacemos nuestras medidas experimentales vale un punto. Y luego vamos, el análisis y resultados. Y como ven, análisis y resultados, pues es el que tiene mayor peso, vale 4 puntos. ¿Qué vamos a poner ahí? En este caso, vamos a poder poner tablas. Vamos, como le estoy pidiendo que pongan 3 cosas ahí, pues vamos a poner la tabla que tenemos de Pivot y las otras 2 tablitas de los datos que les puse para que hicieran su análisis, ¿no? Tenemos 2 tablas gráficas. Aquí va a depender cuál decidan hacer, si hacen método del paralelogramo o método de mínimos cuadrados para el grafito, pero ya tienen asignada una con el método del paralelogramo y otra con el método de mínimos cuadrados de las tablas que yo les puse. Tenemos que ver, mi tabla tiene que llevar unidades e incertidumbre. ¿Por qué es importante esto? Unidades e incertidumbre. ¿Por qué será importante ponerle unidades e incertidumbre?
para saber con qué trabajamos y los errores que tenemos. Sí, no, tenemos que ponerle unidades para tener claro y que un lector externo sepa lo que estamos midiendo. Si yo le pongo una tabla donde solamente aparecen números, ¿significarán algo para la persona? Si pongo una tabla pues, y solamente pongo números, pues quién sabe qué serán, ¿no? Tengo que hacer referencia a qué estoy midiendo, entonces le pongo R de resistencia, le pongo la letra omega ohms y le pongo más o menos la incertidumbre de esa medición. Y además de todos los cálculos que haga, ¿no? Tablas gráficas, igual, ¿no? Los ejes deben de tener su título. Sí, tiene que tener un título la tabla, cada uno de los ejes, las divisiones, ¿ok? Tengo que poner qué fórmulas usé. Obviamente, para el método del paralelogramo, pues en realidad son poquitas, ¿no? Nada más cómo calculo la pendiente y cómo calculo la ordenada al origen. Entonces, son puntuales, entonces la pendiente y2 menos y1 entre x2 menos x1. ¿Y cómo propago la incertidumbre? Entonces, aquí es importante la propagación de esa incertidumbre en el método del paralelogramo, ¿no? Encierro todo en un paralelogramo donde está contenida toda mi incertidumbre y la que sea mayor entre la pendiente de la recta central y la pendiente de la recta de mayor pendiente comparada con la de menor pendiente, las comparo y el valor absoluto que sea mayor, esa va a ser mi incertidumbre. Si es en el caso de desviación estándar, pues entonces aplico las formulitas, identifico cada una de ellas y digo cómo sale mi desviación estándar de la pendiente y de la ordenada al origen. Entonces tengo que ser meticuloso. He llegado a tener reportes donde me ponen 5 tablas y como 10 gráficas. Y en medio de esas tablas y gráficas no hay escrito absolutamente nada. Entonces no es bueno agarrar y poner un montón de información y decir el que lo lea que lo interprete como quiera. Cada una de las tablas, cada una de las gráficas debe de tener una explicación, ¿no? La pendiente de la recta de la recta de esta gráfica es de tanto, de 0.945 ohms por centímetro, y con esto puedo calcular su resistividad, su conductividad, cuyos valores son tal, tal, tal y tal. Ser muy claro en lo que estamos haciendo en el análisis de resultados, en el análisis y los resultados. No se vale poner un montón de números, un montón de operaciones y que ni una de ellas tenga una explicación de por qué están haciendo. Lo mismo con la propagación de incertidumbre, ¿no? Y luego, para nuestro caso, que de nuestro primer reporte, ¿qué podría yo poner como conclusión? Concluir de lo que hicieron en la página de Pivot. ¿Qué conclusiones pondrían, jóvenes? Acuérdense, ahorita en este momento ya van a estar pensando en que van a preparar su reporte de actividad experimental 1.
A final de cuentas, para el grafito, ¿qué vamos a calcular? ¿O qué propiedad vamos a obtener? Su resistencia, pero Vamos a medir su resistencia y a través de la resistencia vamos a calcular su resistividad como con el valor de la pendiente, y después de eso también podemos calcular su conductividad. ¿Sí? Entonces, podemos buscar una tabla donde se encuentren medidas de conductividad o de resistividad eléctrica a temperatura ambiente, a 20 grados. Y podemos comparar nuestra conductividad o nuestra resistividad eléctrica tiene un valor de tanto, y en la literatura, en esta referencia, la conductividad eléctrica es de tal valor. Entonces, comparado con la resistencia reportada para el grafito a 20 grados centígrados, nosotros tenemos un error del 5% o del 100%. Lo que quiere decir, por ejemplo, si es del 100%, lo que quiere decir que la forma en que como calculamos la resistividad eléctrica del material no es buena. Y aunque estamos diciendo que lo que estamos haciendo no está de acuerdo con lo que está reportado en la literatura, no tiene por qué ser una respuesta mala, ¿no? Simplemente estamos comprobando que uno de los modelos, que el modelo que estoy proponiendo, debo de hacer algo para ajustarlo a los valores reportados en la literatura, a un modelo reportado por la literatura. ¿Sí? O puedo llegar a lo contrario, mi valor encontrado para la resistividad eléctrica está en desacuerdo con el 1% con el valor propuesto por fulano de tal en esta referencia. ¿Sí? Puedo poner el método de mínimos cuadrados es 10% mejor o 100% mejor que el método del paralelogramo. Entonces, para futuros experimentos, voy a inclinarme por el método de mínimos cuadrados. ¿Sí? Entonces, tienen que ver qué enseñanza le pueden sacar a sus datos experimentales, a su análisis de lo que están haciendo, de lo que han hecho. ¿Qué dice también aquí? Que debemos de ver los aspectos difíciles del experimento. Para ¿tuvimos algún problema para realizar las medidas? Jóvenes, ¿tuvieron algún problema para realizar las medidas experimentales o las medidas virtuales? ¿Podría ser que nosotros no las hiciéramos directamente? Sí, o sea, ese podría ser, ¿no? un aspecto. Todas estas medidas experimentales no tuvimos la oportunidad de realizarlas físicamente. Entonces, son datos experimentales que tomamos de la actividad experimental de Pivot. O que nos dieron las gráficas, ¿no? La contabilidad con resultados y causa, pues esto es comparar el valor de la conductividad que yo determine con los que están reportados en la literatura. Y si puedo dar una explicación, si hay discrepancia y puedo explicar por qué esa discrepancia, por qué esos resultados diferentes, entonces puedo también ponerlo en mis conclusiones, ¿no? Puedo generalizar, o sea, si veo que mis resultados son compatibles con otros modelos propuestos en la literatura, entonces podemos decir que estamos desarrollando un método que sirve para medir la conductividad en diferentes materiales. Y chin, eso ya, entonces ya acabé. Entonces, eso me da 2 puntos más. Y luego viene la bibliografía, ¿no? Como fichas bibliográficas, autores, títulos, edición del volumen, años, páginas, año de la publicación, etcétera. Sí, lo que yo utilice, si utilizo libros,
veo libros, si utilizo páginas de internet, pues entonces pongo la dirección electrónica de la página. Entonces, si vemos sumados todos los aspectos, tenemos puntos 5, 1, 1, 1, 4 en análisis de resultados, 2 en conclusiones y punto 5 en la bibliografía y en la presentación. Si vemos todos sumados, me dan 10 puntos, que eso es el valor óptimo para su calificación, para su reporte. Si vemos con cuidado, vemos que el punto 5, análisis y resultados, me vale 4 puntos, las conclusiones me valen 2 puntos. Entonces, lo más pesado del reporte está puesto en estos dos aspectos, ¿no? Análisis, resultados y conclusiones. ¿Ok? Lo demás, prácticamente es adorno. Pero bueno, a cada parte de ese adorno, pues hay que ponerle una ponderación. La primera de presentación, pues esa es casi de rigor, ¿no? Nombre de los integrantes del equipo, título de la actividad, trimestre, UEA, materia, etcétera, lo que les gusten poner. Objetivos generales y particulares, ya discutimos, definición del problema. Aquí, aunque me manden 50 hojas de antecedentes o de introducción, esas 50 hojas les cuenta un punto. Entonces, yo sería muy feliz que me dieran una hojita o media cuartilla escrita por ustedes, pero bueno, a veces, ahorita no es posible, entonces así lo dejamos. Procedimiento experimental, ¿cómo hice mi experimento? Un punto. Ya les dije, lo más pesado, análisis y resultados, 4 puntos. ¿Por qué este tiene mayor peso? Porque aquí está todo lo que nosotros vamos a hacer. Lo demás vamos a buscarlo y a encontrarlo en la red o en libros. Conclusiones, las propias conclusiones que yo haga acerca de mi actividad experimental, 2 puntos, y la bibliografía, punto 5, para complementar los 10. El 10 que deben de tener cada uno de sus reportes. ¿Alguna Profe, duda? sí, yo tengo una duda. Cuando lo hagamos en Excel, ¿ese también se lo debemos de mandar o solo el PDF con el reporte? Puede hacer todo, pero también puede. Y luego con eso para convertirlo a PDF y enviármelo. No me puede mandar un archivo de Excel y me diga, ahí está todo lo que hice. Entonces, interprételo como quiera. Sí, no. Pero me refería a mandar, o sea, digamos, 2 archivos, el PDF y aparte también donde hicimos lo de Excel. Para calcular la desviación estándar, el delta de XY menos XY promedio al cuadrado y todo lo que necesito para hacer mi cálculo de la ordenada al origen y de la pendiente y de las desviaciones estándar. Y en el principal, pues me tiene que decir, para calcular la pendiente, utilizo esta fórmula, para calcular la ordenada al origen esto, para la desviación estándar esto y esto. En este primer reporte, eso es la meta, que ustedes recuerden cómo hacer todo eso. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Sí, Profesor, profe. profesor, Hoy tengo dos Dianas. ¿Por qué tengo 2 Dianas? Les voy a compartir mi pantalla para que vean a qué me refiero con que tengo 2 Dianas. Déjenme quito esto. profesor, ya no escuché bien, se me trabó un poco en la parte en la que preguntó mi compañera del archivo de Excel. Entonces, ¿sí le O sea, podemos mandar 2?
No, 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 lo que le estaba diciendo es que todo lo tienen que integrar en un solo archivo. Las gráficas las copio y las pongo en el Word, o las tablas las copio y las pongo en el Word. Y luego con todo eso, si quieren, me generan un PDF y ya está, ¿no? Pero lo que sí es que, mira, una vez uno de sus compañeros, de trimestres pasados, obviamente, como su reporte de actividad experimental, me mandó todos los cálculos que había hecho en Excel. Y entonces yo me pregunté, bueno, ¿y esto cómo lo interpreto? Sin nada escrito, sin nada que explicara, sin nada. Simplemente agarró el archivo y lo subió. Entonces, pues eso no es un reporte, ¿verdad? Sí, No, entonces, copiar de Excel a Word para que luego generen un PDF o me envíen el Word. Eso me da lo mismo. Lo que sí me causa problemas es que me manden todos sus cálculos en una hoja de Excel y no me digan nada. ¿Ok? ok, gracias. Bueno, entonces le decía que por qué tenía yo dos Dianas. ¿Estás usando dos equipos, Diana? Sí, profesor, es que mi computadora se trabó, entonces me metí en el celular, pero pues no Ah, pude desconectarla de la computadora. ok, está bien. Bueno, déjeme, aquí tengo un mensaje de chat, pero... Ah, bueno, ok, está bien, Diana. Este, esto es lo que a veces me causa mucho problema. Habemos, tenemos 13 conectados. Diana está dos veces, entonces le quitamos una y una, somos 12. Entonces hay 11 compañeros de ustedes que están conectados. Híjole, no sé cuántos equipos estén completos. A ver, les voy a abrir las sesiones para que se metan. Creo que una hora. A las 10 los voy a sacar otra vez a todos para que iniciemos otra. Ok, entonces ahorita voy a abrir las salas y se meten. Yo ahorita me meto a cada una de las salas para que platiquemos, para que platique yo con ustedes ya de manera más, más individual, ¿no? Entonces, se pueden asignar ustedes mismos. Entonces ya creé las salas, abrí todas las sesiones. Entonces, pásense a cada una de sus salas, por favor. Israel, ¿te acuerdas en qué sala estabas? Creo que era en la 2, profesor, es lo que estoy checando, pero sí, es la 2. No, pero en la 2 ya está Francisco Esquivel, Luis Antonio Guzmán y Luis Guevara. Permítame, profesor, déjame checar. Ok, sí, sí.
Viviana, ¿te acuerdas dónde estabas? Sí, profe, la 5. Entonces, ¿te muevo yo o te mueves tú? Ustedes que no puedo. Ok. Gracias. Bueno, Israel. Estoy en eso, profe. No encuentro la hoja donde apunté los equipos y yo los hice. Pero permítame. Y es que mi compañero de equipo, del equipo se salió del grupo que creamos de WhatsApp. Ah, Y entonces ¿sab- mi otro compañero no me ¿sabes, contesta, no sabes sé. quién es el que se salió? No, porque nada más me aparece su nombre, el número. Ok. Ujú, entonces, ¿cómo se llama? Ahorita a ver si me contesta. A lo mejor no está ni en clase. O ya estoy Ok. hablando nomás de y sí está. Pero ahorita lo Bueno, checamos. es- bueno, entonces voy a empezar a meterme a las salas. Ahorita vemos dónde vas tú. Te conectas automáticamente, ¿no? Sí, 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 déjenme checar bien y ya ahorita me conecto directo.
Luis Antonio, ¿en qué sala estabas? Ah, perdón, me volví a meter porque estaba con mi teléfono. Y, Ah, ok, ok, sí, ya estaba con mi compañero. ok. ¿Con quién estás? ¿Con Luis Ángel? No, con Luis Guevara. Ah, La con sala Luis 2, Ah, ¿no? sí, es la sala 2, la única Ajá, que tenía 3. sí. Ok, sala 2, la sala 2. Ahorita nada más estamos discutiendo acerca de las partes de la práctica, ¿no? Israel, ¿ya sabes dónde estabas? Sí, profesor, pero creo que cambiaron los números de equipos o algo así, porque Ok. sí era el equipo 2 estaba con Francisco y con Alberto. Ah, Francisco Esquivel y Alberto, ¿qué es? Armando Huerta. Y no los veo en ninguna sala. no, no Pero están, entonces no vinieron ya. quién sabe. Uno de ellos sí Entonces, se salió de nuestro grupo de WhatsApp del equipo que habíamos hecho. No sé quién de los dos, pero el mira, otro, recuerdo que Luciano está con Juan Oaxaca, entonces puedes cambiarte ahí sin ningún problema. O la otra es que tú puedes hacer este reporte tú solo, pero yo preferiría que te cambiaras con ellos. con Luciano, pero no sé si mi otro compañero vaya a seguir en- Si no aparece aquí, no ha venido, la otra clase tampoco entró.
Y la Tampoco. clase pasada creo que tú dejaste conectado esto y te fuiste a tomar el sol. Sí, sí, de hecho, la mitad de la clase tuve que salir. Ok. Pero les avisé a ellos y me contestaron. Bueno, me dijeron, sí, no hay problema, te avisamos. Y ¿cómo se llama? Y uno de ellos ya se salió, pero el otro sigue. No, lo que no sé es quién de los dos fue el que se salió, si Francisco o Alberto. Entonces no sé Ok. si me salgo del equipo de con ellos y hago con otro compañero de equipo, pues no sé. Sí, voy a Bueno, tener mira, mala onda. te voy a pasar a la sala 6 y vamos a esperar la próxima sesión, la sesión de lunes, para ver si se va a conectar o no. Y lo que tú puedes hacer es mandarles un mensaje y preguntarles. Exacto, ya es lo que ya hice. Y ya si no me contesta, pues entonces ya hago equipo con alguien más, ya para. Ok. Por lo pronto, entonces, pásate a la sala 6 Ok, y trabaja tú preparando tu informe, porque a fin de cuentas lo tienes que preparar. sí. Yo prefiero que sea con otros dos compañeros para que el trabajo sea menos. Pero bueno, Sí, pues en ni modo, te va a tocar echártelo a ti solo. Nada más que lo que sí es que si lo haces tú solo, si no te ayudan ellos o el otro compañero a hacerlo, solamente pon tu nombre. ok, sí, sí, profesor. Ujú. No, no me gusta tener vividores que viven a costillas de los demás. Es un trabajo en conjunto, entonces, si ya se comprometieron, deben de venir. Sí, sí, pues de hecho sí. Es cierto que como la clase la subo a la red, de ahí pueden ver lo que hicimos, pero el trabajo lo tienen que hacer en conjunto. Así es. Sí, sí, pues ahorita voy Sale a estudiar pues. la respuesta y ya, si no, pues ya hago equipo con alguien más, pero pues también tal vez no se pudieron, como yo la clase pasada tuve que salir porque tenía consulta médica Ajá. y No, entonces, sí, pues dije, pues ya, ni modo. sí, Y hay a lo veces que no mejor hay algo así, otro remedio. ajá, No hay remedio y tienes que ir a tus necesidades, eso es comprensible. Aun ajá, cuando estemos en presencial, mira, ya se conectó Francisco Esquivel. Él era ah, era de tus compañeros. así es, ajá. Entonces, métanse a la sala 6 los dos. Ok, va que va. Francisco, métete a la sala 6 con Israel, por favor. Bueno, entro a la sala, pues. Sí, entren a la sala 6 los dos. Voy a poner a grabar esto. Entonces, lo utilizamos para construir circuitos eléctricos. El circuito eléctrico más sencillo es poner una fuente de voltaje. Les decía, este es el símbolo para las fuentes de voltaje. Conectarle una resistencia eléctrica R y decir, por ejemplo, que esta fuente de voltaje es de 10 volts y la resistencia igual a 100 amperes. Con esto, debo de poder calcular
la corriente que circula por mi circuito, ¿no? Un circuito muy sencillo que consiste de una fuente de voltaje y de una resistencia. Fuente de voltaje, resistencia. Entonces, con esos valores, ¿cuánto valdría la corriente que circula por esa resistencia? Simplemente la despejo de la ley de Ohms y sé que es B entre R. O sea que si quiero obtener el valor, pues pongo 10 volts entre 100 ohms, cancelo 0 con 0 y esto es igual a 0.1 ampere. Entonces las unidades de la corriente eléctrica son los amperes. Su letra es una A y se llama, ya todos saben, ampere. Si yo quiero medirlo experimentalmente, ¿qué tendría que hacer? Y esa es una pregunta para ustedes. ¿Qué tengo que hacer para poder medir que sobre ese circuito circula una corriente de 1 ampere? ¿Qué harían? Primero, ¿qué instrumento ocuparíamos? Multímetro. El multímetro lo podemos en la modalidad de corriente en amperes. Si es una pequeña, podemos utilizarlo con las puntas comunes. Si calculo que es una corriente muy grande, pues entonces tengo que utilizar la conexión de 10 amperes. ¿Sí? Entonces, para no dañar el instrumento, lo pongo en esa modalidad. ¿Y cómo lo tendría yo que conectar a mi circuito eléctrico? Voy a conectarle un amperímetro. Entonces, ¿cómo lo tengo que conectar para que me mida la corriente eléctrica? Podría yo, por ejemplo, decir, bueno, en estas puntas, que es donde está mi resistencia, en estos puntos, aquí le voy a poner una cosa que llamo amperímetro. Y aquí le conecto el amperímetro. La pregunta es, ¿estará bien conectado? ¿Qué tipo de conexión es? ¿Cómo está conectado? ¿Qué tipo de conexión tengo? ¿Alguien sabe? ¿Paralelo? Está en forma paralelo a la resistencia que quiero medir. ¿Sí? Entonces, así está conectado en paralelo. Pero ¿será la forma correcta? No. No. De aquí, cuando yo conecto mi amperímetro, automáticamente la resistencia del instrumento es muy pequeña. A lo mejor es de menor a un ohm. Supongo que la resistencia es pequeña, quizás sea menos, ¿no? A lo mejor hasta es de 0.5 ohms. ¿Qué tiene que hacer la corriente eléctrica cuando paso por un circuito? ¿Por dónde me iré? ¿Por donde veo una mayor resistencia o por donde veo una menor resistencia? ¿Cuál creen que sea el camino que elija la corriente eléctrica? ¿Me voy por donde encuentro más oposición o me voy por donde encuentro menos oposición? ¿Qué eso significa por donde hay más resistencia o por donde hay menos resistencia? Por donde hay menos. Donde hay menos, exacto, Luciano. Entonces, si esto me está suministrando una corriente eléctrica, mi corriente encuentra este punto y dice, bueno, ¿por dónde me voy? Pues entonces me voy a ir por el lugar donde hay menos resistencia. Aquí en este lugar habrá 1 ohms o menos. Y entonces mi resistencia, toda mi corriente va a pasar a través del medidor de corriente del amperímetro. ¿Será la forma correcta de medir la resistencia que hay en el circuito? No sería la correcta. ¿Por qué? Porque está entrando toda al amperímetro. Y lo más probable es que el amperímetro se queme.
con la corriente que le estoy metiendo, no va a resistir porque no está hecho para trabajar en esa situación. ¿Sí? Entonces, tengo que cambiar mi forma de conectarlo. Entonces, esta conexión no está bien. Y entonces, lo que hago, esto estaba así. Entonces, esta es, entonces, lo que puedo hacer es agarrar y quitar esta línea. Y entonces, ahora sí, le voy a colgar aquí mi amperímetro. Lo voy a conectar en esta. Y lo voy a conectar aquí. ¿Sí? Y entonces, ahora la corriente que circula va a estar obligada a circular por este camino, ¿no? Y entonces ahora sí, la corriente que está pasando a través de mi resistencia es la que me proporciona mi fuente de voltaje. Paso por mi medidor, entonces ahora sí puedo medir toda la corriente que está pasando a través de él, porque su resistencia es muy pequeña, no ofrece ninguna resistencia para oponerse al camino de la corriente, y entonces pasa toda mi corriente a través de mi resistencia. Entonces, esto que tenemos aquí es lo que llamamos una conexión en serie. Como decía Luciano, ¿no? La otra es una conexión en paralelo. Entonces, esa no la usamos. ¿Sí? Entonces, este es el circuito más básico que tengo para poder medir corriente eléctrica, ¿no? Pero eso es algo que obtengo con una sola resistencia. Pero ¿qué pasa si no tengo una sola resistencia? Si tengo ahora un circuito que tengo un voltaje, así nos lo pusimos. Tenemos una fuente de voltaje, una pila, y ahora le ponemos una resistencia aquí, una R1. Aquí le ponemos una resistencia 2. Y cerramos nuestro circuito. Este es el positivo y este es el negativo. Entonces la corriente que me produce esto va a circular así. Entonces, ahora quiero medir la corriente de voltaje en cada resistencia, ¿no? Entonces, no tiene que ir esto. ¿Cómo le haré? ¿Cómo creen que podamos hacerle? Para medir la corriente, ¿qué necesitaré? ¿Y cómo tengo que conectarlo? Para la corriente se mide en serie. Pues como es en serie se suman, ¿no, profe? ¿Se suma qué? Bueno, Primero que quiero saber cómo le voy a hacer para medirlo. Si me hablas de una resistencia equivalente, entonces sí la sumo. Y ahorita vamos a ver sí, por qué. yo sacaría primero las resistencias y ya Ajá. después corriente y voltaje. Pero yo quiero medir corriente y voltaje en cada una. Ah, ¿por cada una? Sí, así como están, no les quiero hacer nada más que medir corriente y voltaje a ellas dos. Y entonces, para la corriente, ¿qué tendría yo que hacer? Poner un medidor de corriente, un amperímetro. ¿Y cómo lo conecto? ¿En serie con la resistencia 1 o el paralelo con la resistencia 2 y otro paralelo para la resistencia 1?
Primero, la corriente I que pase sobre mi circuito. Uy, ¿por qué no escribo? La corriente I pasará por aquí, la misma corriente que me genera mi pila, y pasará también por aquí. Vamos a ponerle I1 e I2. Entonces la pregunta, ¿I1 será igual a I2 o I1 será diferente de I2? ¿Ustedes qué opinan? Son iguales. Tienen que ser iguales porque es la misma corriente que va a pasar sobre las dos por la forma como están acomodadas, ¿sí? Entonces tiene que ser la misma corriente para las dos. Entonces, la respuesta es que tienen que ser iguales y entonces no son diferentes. Para medirlas, entonces yo puedo abrir mi circuito en cualquier lugar que elija. Por ejemplo, lo puedo abrir ahí, poner mi resistencia R1 y aquí simplemente colgarle un amperímetro. Un amperímetro que me conecte a este punto y que me conecte a este otro. Y entonces la corriente I1 que circula por todo este lugar va a ser igual a la I2, que es igual a la corriente que me suministra la fuente. Entonces, y ahora, ¿cómo le hago para medir el voltaje? ¿Cómo le hago para medir el voltaje que hay en R1? Se mide en paralelo. Ok, entonces ahora la voy a medir en paralelo. ¿Qué significará? Que con este R1 voy a conectarla en paralelo y aquí le voy a poner un medidor de voltaje. Lo mismo voy a hacer con con R2, ¿no? Me agarro un punto de este cable que une R1 con R2, le pongo un medidor de voltaje y mido el voltaje 2 y el voltaje 1. Ahora, ¿el voltaje 2 será igual que el voltaje 1? ¿O el voltaje 2 será diferente del voltaje 1? ¿Cuáles creen que sea la respuesta? En general. Pues son distintos. Son diferentes. Entonces, en general, no ocurre esto. Casi siempre, ¿cuándo B2 y B1 deben de ser iguales? Cuando ¿Cuándo la se resistencia está imaginan en ustedes? paralelo. No, cuando las resistencias son iguales. Para este circuito. No hablemos ahorita de paralelo, ¿no? Este es lo que llamamos un circuito tipo serie. Un circuito serie nada más. Nada de tipo. Un circuito serie. Ya dijo su compañero, hay otros que se llaman paralelos. Entonces, para esto, en general, B2 y B1 son diferentes. La única vez que B1 es igual a B2 es cuando las resistencias son iguales. Esto ocurre solamente si R1 es igual a R2. En ese caso, los voltajes son iguales. Si son diferentes, R1 es diferente de R2. Todos los voltajes son diferentes. Entonces, según las leyes de Kirchhoff, el voltaje que me genera mi fuente tiene que ser igual a la resistencia la resistencia de mi circuito eléctrico, que le vamos a llamar una resistencia equivalente, por la corriente. Entonces, para mi primer resistencia, ¿cuál es la ley de Ohm? El voltaje que me da mi fuente tiene que ser el voltaje que hay en la resistencia 1 más el voltaje que hay en la resistencia 2.
¿Sí? Entonces, este voltaje más este me tienen que dar el voltaje de mi fuente. Simplemente es un principio de conservación. Lo que yo entrego en este circuito se tiene que repartir en los dos elementos que tengo, R1 y R2, su resistencia, la caída de potencial de B1 más la caída de potencial de B2 tiene que ser igual al voltaje que me da mi fuente. No hay otras fuentes, no hay otros elementos, entonces tiene que ser así. Entonces, esto, ¿cómo expreso la ley de Ohm para la resistencia 1? Entonces, es R1 por la corriente 1 más R2 por la corriente 2, y esto es igual a la resistencia equivalente por la corriente total. ¿Sí? Entonces, si la corriente es la misma que circula en todo mi circuito, quiere decir que I1 es igual a I2, que es igual a I total, entonces es igual a una I. ¿Sí? Entonces podemos factorizar R1 más R2 por la corriente y es igual a R equivalente por la corriente total. Entonces vemos que automáticamente la corriente está en ambos lados de la igualdad, entonces las podemos cancelar. Y entonces, para un circuito serie, la resistencia equivalente, como decía su compañero, es la suma de R1 más R2. ¿Qué pasará si le agregara yo otro elemento en esta zona? Quito esta y entonces le pongo otra resistencia, una R3. ¿Qué pasará con la resistencia equivalente? ¿Qué creen ustedes que pase? Aquí le tendría que yo que agregar otro término, más el voltaje en la resistencia 3, más R3 por la corriente 3, y entonces aquí tendría que ponerle también igual a I3, igual a I, y entonces aquí tendría yo que sumarle más R3. Entonces mi resistencia equivalente sería R1 más R2 más R3. ¿Sí? Y entonces, pues ya tengo, ¿cómo es mi resistencia equivalente si tengo 3 elementos? Si tuviera 4, ¿qué tendría que hacer? ¿Qué pasará si tengo una R4? ¿Cómo tendría que cambiar mi resistencia equivalente? Se le suma otro. Le sumo otro simplemente, ¿no? Si tengo N, pues le sumo N. N resistencias. Entonces, bueno, eso se los voy a poner como un problema, mejor no les digo. Bueno, entonces, si quiero medir la corriente en un circuito serie, lo abro en cualquier punto y le conecto un amperímetro. Si quiero medir la caída de potencial, la caída de voltaje en cada una de las resistencias, pues les pongo un multímetro conectados en paralelo. ¿Ok? Y ya estuvo, ya puedo medir corriente, voltaje en cada una de las resistencias poniendo mis instrumentos apropiados. Y ahora, esa no es la única forma de conectarlos. Por ejemplo, puedo tener lo que llamamos un circuito paralelo. Entonces, en un circuito en paralelo, tengo mi fuente de voltaje. Siempre es, la patita grande siempre es el positivo, la pequeña es el negativo. Le conecto una resistencia
R1 y aquí le conecto una resistencia R2 y así lo pongo, ¿no? Entonces, primero, para medir corriente y voltaje en cada una de las resistencias, ¿qué tendría yo que hacer? ¿Medirá la misma corriente en cada una de las resistencias? Entonces, supongamos que sobre esta va a circular una corriente I1 y sobre esta va a circular una corriente I2. ¿Cómo le hago para medir esas corrientes? ¿Cómo tengo que poner mi amperímetro para que mida las corrientes? Para que mida la corriente. ¿Qué tendré yo que quitar este alambrito y ponerle aquí un amperímetro y conectarlo? Y entonces aquí también puedo hacer lo mismo, poner un amperímetro y medir la corriente. ¿Así podría yo medir la corriente? ¿Qué más podría yo hacer? Podría yo agarrar y poner aquí otro amperímetro. Podría yo decir que aquí circula una corriente I. Esa corriente I que acabo de poner, ¿a qué será igual? A la suma de las otras dos. A la suma de las otras, entonces sería igual a I1 más I2, ¿no? ¿Y el voltaje de las fuentes, a qué será igual? ¿El voltaje de la fuente será igual al voltaje que hay en cada una de las resistencias o serán diferentes? Por ejemplo, para medir mi voltaje yo tendría que conectar ahora en paralelo mi medidor de voltaje, quiere decir que lo voy a agarrar de aquí y aquí voy a medir el voltaje, voltaje 2 en la resistencia 2 y aquí le puedo poner un medidor de voltaje en la resistencia 1. Entonces, voltaje de la fuente será igual al voltaje 1 más el voltaje 2. ¿Qué opinan ustedes? ¿Será cierto la última expresión que puse en rojo? No. No. No, ¿verdad? El voltaje de la fuente es igual al voltaje en la resistencia 1 más el voltaje, es igual al voltaje de la resistencia 2. ¿Sí? Esta zona que está aquí es prácticamente como si tuviéramos un alambrito donde están conectados todos nuestros dispositivos. Y entonces no es un punto diferente, es el mismo punto. Entonces tienen que estar al mismo voltaje
todo esto, a una diferencia de potencial igual, todo esto. ¿Sí? Entonces, el voltaje que hay en ese tipo de circuitos tiene que ser el mismo. ¿Sí? Si estos voltajes son ciertos, ¿cuál es la corriente que hay en la fuente? ¿Qué dice mi ley de Ohm? Voltaje es R por I, ¿no? Si quiero saber cuál es la corriente, pues simplemente le pongo el voltaje entre la resistencia. Si quiero saber cuál es la corriente que me está entregando mi fuente, pues tengo que poner el voltaje de la fuente entre una resistencia que va a haber ellas. Ese es el voltaje equivalente. Y de la misma forma va a ser igual a el voltaje que hay en la resistencia 1 sobre R1, más el que hay en la otra, el voltaje que hay en la resistencia 2 sobre R2. Pero como BF, B1 y B2 son iguales, pues decimos que son iguales a B, entonces esto va a ser igual a 1 entre R1 más R2 por B. Y esto es igual a B sobre la resistencia equivalente. Entonces cancelo las B's y 1 sobre la resistencia equivalente es igual a 1 entre R1 más R2. No, no es cierto. Ah, bueno, sí. ¿Está bien eso? Jóvenes, les meto un penalti, les meto un golezote y nadie me reclama. No, está mal. O están durmiendo o yo ya estoy delirando. ¿En qué está mal, jóvenes? No podemos sumar así fracciones. Exactamente, no podemos sumar así las fracciones, jóvenes. Desde aquí está mal. Si ustedes no me dicen, es 1 entre R1 más 1 entre R2 y tengo común el voltaje, ¿no? Entonces, esto es 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Entonces, ahora, si hago el quebrado, ¿cuál es mi resultado? R1 por R2 sobre R1 más R2. ¿Está bien o está mal? Ahora sí está bien. Ahora sí está bien. Y entonces, la R equivalente, ¿a qué es igual? Simplemente las invierto, ¿no? R1 más R2 entre R1 por R2. Y entonces, esta es mi resistencia equivalente. ¿Sí? Para el caso de dos resistencias. Mandé. ¿No dijo que las iba a invertir? Ya las invertí. Pero las invertí mal. Dígame, Gaby. Si usted se da cuenta, ¿por qué no me dice? Ya les puse esa expresión mal y nadie me dijo nada. Les puse esta mal y Gaby fue la que me reclamó. ¿Ok? Simplemente estas, si la quiero invertir, pues estas las volteo, ¿no? R1 por R2 arriba entre la suma de R1 más R2. ¿Sí? ¿Y qué pasa si le pongo una resistencia más? Si le pongo a esta otra resistencia, pues aquí me tiene que aparecer 1 sobre R3. ¿Y cómo me quedaría eso? En el factor común, R1, R2 y R3. Y entonces,
¿Cómo me quedaría la primera? Y aquí me quedaría más otro término, ¿no? Que involucra a R3. Si divido esto, me queda R2 por R3. Luego, si divido esto, me queda R1 por R3. Y si divido con esto, me queda R1 por R2. ¿Cómo? Me quedarían dos términos para cada uno. A ver, si divido con R1, me quedaría R2 por R3. Es el primero. Si divido con R2, me quedaría R1 y R3. ¿Qué es esto? Y si divido el otro, me quedaría R1 por R2. Este está, me quedaría, oye, más R1 por R2. Así me quedaría, ¿no? Y mi resistencia equivalente sería igual, arriba tendría R1 por R2 por R3 y abajo tendría R1 por R3 más R2 por R3 más R1 por R2. ¿Sí? Así me quedarían. ¿Ok, jóvenes? Sí, profe. Bueno, y si le pongo otro, pues entonces esta se complica más. ¿Sí? Pero bueno, hasta ahorita pues ya tenemos cuánto vale mi resistencia equivalente cuando tengo un circuito en serie y cuando tengo un circuito en paralelo. Y lo puedo ir complicando tanto como quiera, ¿no? En un mismo circuito puedo tener combinaciones de series y de paralelos y puedo ir resolviendo nodo por nodo hasta encontrar la resistencia equivalente, las corrientes que circulan en mi circuito en cada una de las resistencias y diferentes voltajes si es que los hay. ¿Ok? Entonces, ya son 10:45. Entonces aquí lo dejamos ahorita. Y continuamos el próximo lunes. Gracias, profesor. ¿Sale? Sí, profe. Entonces, si tienen alguna duda, algún comentario, me pueden escribir, me pueden mandar un correo o el próximo lunes me externan sus opiniones y sus dudas. Y por ahorita yo creo que pues aquí lo dejamos. Y nos metemos a la página de Pivot y ya vemos ya vemos qué actividad vamos a hacer allí en Pivot. Se las pongo este fin de semana, les cargo la actividad para que ya el lunes la tengamos a disposición y podamos hacer nuestra actividad experimental. Nuestra segunda, aunque esta pues va a ser un poquito más larga que la primera, ¿no? Pues vamos a ir avanzando poco a poco porque aquí quiero que hagan otras cosas. También es importante que para el lunes ya tengan su MATLAB activo. ¿Alguien sigue teniendo problemas para instalarlo? Creo que me había dicho Gaby que no podía instalarlo y alguien más. Yo todavía sigo teniendo problemas, profe. Desinstálalo todo y trata de volverlo a instalar y entonces ya vemos. Sí, sí, está bien. Ok. Y los demás, traten de instalarlo, por favor. Ok. Y bueno, si no tienen nada más que decir, entonces nos vemos el próximo lunes, por favor. Sí, está bien. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, Hasta luego, profesor. profesor. Bueno, entonces nos vemos el lunes. Bye. Que tengan muy buen fin de semana y cuídense mucho, jóvenes. Igualmente, profe. Sale, gracias, nos vemos.
Hasta luego, profesor. Hasta luego, jóvenes.